Hola a todos y bienvenidos a Historias Bíblicas Vivas. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un personaje que a primera vista podría parecer un profeta un poco rebelde. Hablamos de Jonás, un hombre que recibió una orden directa de Dios y decidió hacer exactamente lo contrario. ¿Te suena familiar? A veces nosotros también intentamos esquivar nuestras responsabilidades. La historia de Jonás es mucho más que un simple relato sobre desobediencia. Es una poderosa lección sobre la misericordia infinita de Dios y las segundas oportunidades que nos transforman. Antes de empezar, suscríbete porque esta historia te va a cambiar la forma de ver la Biblia. La historia comienza en un día aparentemente normal para Jonás, hijo de Amitai. De repente la voz de Dios resuena en su interior con una claridad inconfundible. La misión era clara y directa. Levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive no era cualquier ciudad, era la capital del imperio asirio, un pueblo conocido por su crueldad y por ser enemigo acérrimo de Israel. Para Jonás, ir a Nínive era como caminar directamente a la boca del lobo. No solo era peligroso, sino que en su corazón sentía que los ninivitas no merecían el perdón de Dios. ¿Por qué salvar a los enemigos de su pueblo? El miedo y el resentimiento se apoderaron de él. Así que Jonás tomó una decisión. En lugar de dirigirse al este, hacia Nínive, corrió en dirección opuesta, hacia el oeste. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, el lugar más lejano que conocía, el fin del mundo para él. Pagó su pasaje, subió a bordo y pensó que podría escapar de la presencia de Dios. Se acurrucó en la bodega del barco, buscando refugio en la oscuridad, creyendo que en la inmensidad del mar podría esconder su desobediencia. ¿Pero realmente se puede huir de Dios? Jonás estaba a punto de descubrirlo de la manera más difícil. Lo que no sabía es que su huida no lo estaba alejando de Dios, sino que lo estaba llevando directamente al plan que Dios tenía para él. Un plan mucho más grande y profundo de lo que jamás hubiera imaginado. Apenas el barco se adentró en el mar, el cielo se oscureció. Una tormenta violenta, como nunca antes habían visto los marineros, se desató sobre ellos. El viento aullaba y las olas gigantescas golpeaban el barco con una furia descomunal, amenazando con partirlo en dos. Los marineros, hombres curtidos por 1000 batallas contra el mar, estaban aterrorizados. Empezaron a arrojar la carga por la borda para aligerar la nave, y cada uno clamaba a su propio Dios, buscando desesperadamente una respuesta, una salvación. Mientras tanto, en medio del caos, Jonás dormía profundamente en la bodega. Su sueño no era de paz, sino el pesado letargo de quien intenta escapar de su propia conciencia. El capitán del barco, desesperado, bajó a la bodega y lo encontró. «¿Qué haces aquí durmiendo?», le gritó. «Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos». La ironía era palpable. El hombre que huía de Dios era ahora instado a orar. Los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de aquella calamidad. Y como era de esperar, la suerte cayó sobre Jonás. El cerco se había cerrado. Lo rodearon y lo bombardearon a preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Por qué nos ha sobrevenido este mal? Jonás, finalmente acorralado, confesó. «Soy hebreo», dijo, «y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca». Al oír esto, el terror de los marineros se multiplicó. El hombre que huía del Creador del mar estaba en medio de una tormenta desatada por él. «¿Por qué has hecho esto?», le preguntaron. Jonás sabía que no había escapatoria. Con el peso de la culpa sobre sus hombros, les dio la única solución posible. «Tómenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes». Los marineros, a pesar de todo, intentaron remar con más fuerza para volver a tierra. No querían tener la sangre de un hombre sobre sus conciencias, pero fue inútil. La tormenta arreciaba cada vez más. Finalmente, sin otra opción,
Clamaron a Dios pidiendo misericordia. Tomaron a Jonás y lo arrojaron a las turbulentas aguas. Al instante el mar se calmó, la furia de la tormenta cesó y una paz sobrenatural descendió sobre las aguas. Mientras Jonás se hundía en las profundidades, todo parecía perdido. Las aguas lo envolvían, las algas se enredaban en su cabeza. Estaba en el vientre del abismo, lejos de la luz, lejos de la vida, pero Dios no lo había abandonado. En ese momento de desesperación absoluta, Dios preparó un gran pez para que se lo tragara, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No fue un castigo, sino un rescate. En la oscuridad, en el lugar más improbable, Jonás encontró un espacio para la reflexión. Ese pez, esa ballena, se convirtió en su refugio forzado, su crisálida. A veces nuestras peores crisis, esos momentos en que sentimos que nos traga la oscuridad, son en realidad el abrazo de Dios para detener nuestra huida y hacernos volver a Él. Desde el vientre del pez, en medio de la angustia y la oscuridad, Jonás oró. Ya no era una oración para escapar, sino una oración de entrega. Reconoció su necedad, su pecado. Clamó a Dios desde el corazón del Seol, el lugar de los muertos, y Dios escuchó su voz. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, exclamó. Entendió que la salvación solo viene de Dios. En ese momento de rendición total, Jonás renació, y Dios dio la orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Estaba vivo, había recibido una segunda oportunidad. A veces necesitamos tocar fondo, ser vomitados por nuestras propias crisis, para finalmente estar listos para cumplir el propósito de Dios. De nuevo en tierra firme, magullado pero transformado, Jonás escuchó la voz de Dios por segunda vez. El mensaje era el mismo: levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez no hubo vacilación, no hubo huida. Jonás se levantó y caminó hacia Nínive. Había aprendido la lección. No se puede huir del amor y el propósito de Dios. La ballena personal de Jonás, esa crisis que casi le cuesta la vida, lo había preparado, lo había humillado y lo había redirigido. Ahora estaba listo para ser el mensajero que Dios quería que fuera. ¿Cuál ha sido tu ballena? Esa crisis, esa dificultad, ese momento oscuro que te detuvo en seco y te obligó a mirar hacia arriba. Piensa en ello, porque a menudo es en el vientre de nuestras pruebas donde encontramos la verdadera dirección. Jonás entró en Nínive, una ciudad inmensa que tomaba 3 días para recorrerla. Caminó durante un día pregonando un mensaje corto pero aterrador. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No adornó el mensaje, no ofreció falsas esperanzas, simplemente obedeció. Y entonces ocurrió lo impensable, lo que Jonás no esperaba y quizás ni siquiera deseaba. La gente de Nínive, desde el más pequeño hasta el más grande, creyó a Dios. El rey mismo se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Proclamó un ayuno en toda la ciudad, ordenando que todos, incluso los animales, clamaran a Dios con fuerza y se convirtieran de su mal camino. «¿Quién sabe?», dijo el rey, «quizás Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos». La respuesta de Nínive fue un arrepentimiento genuino y masivo, y Dios, al ver sus obras, al ver que se habían convertido de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La misericordia triunfó sobre el juicio. Pero esta increíble muestra de la gracia de Dios no alegró a Jonás. Al contrario, se enfureció. Se sentó fuera de la ciudad esperando ver qué pasaría, casi deseando que Dios cumpliera su amenaza. Le dijo a Dios: ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Jonás estaba enojado porque Dios amaba a sus enemigos tanto como lo amaba a él. Dios, con una paciencia infinita, le dio a Jonás una última lección.
Hizo crecer una planta de calabaza sobre su cabeza para darle sombra, y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que secó la planta, y luego un viento abrasador y un sol que golpeaba la cabeza de Jonás hasta hacerlo desmayar. Jonás, miserable, deseaba morir. Entonces Dios le dijo: «Tú tienes lástima de una planta por la que no trabajaste, que en una noche nació y en una noche pereció. ¿Y no he de tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?» La historia de Jonás termina con esta pregunta, una pregunta que resuena hasta hoy. Nos enseña que la misericordia de Dios no tiene límites, se extiende a todos, incluso a aquellos que creemos que no la merecen. Nos desafía a dejar de lado nuestros prejuicios y a alegrarnos con el amor redentor de Dios. Un amor tan grande que persigue al que huye, rescata al que se hunde y perdona al que se arrepiente. Tienes la serie completa en el enlace de arriba, no te la pierdas.